Muy buenas noches a todos y bienvenidos un martes más al Templete. En el programa de hoy, como podéis comprobar, no nos encontramos en el mismo espacio habitual de todos los martes, sino que nos hemos trasladado hasta este plató y hasta estas sesiones porque, como dije en el programa anterior, tenemos un invitado muy especial que conocer, Nolasco Alcántara Madroñal. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, pues muy contento de estar con vosotros aquí en el Templete. Bienvenido. Lo que queremos para esta entrevista es conocerte un poquito mejor, conocer ese lado más personal, más cofrade, ¿no? Que al fin y al cabo vive un cofrade dentro de las hermandades, ¿no? Y para empezar quería preguntarte quién es Nolasco Alcántara Madroñal. Vaya, pues en el mundo cofrade podríamos decir que es un sevillano que nació y lo apuntaron de golpe a varias hermandades, entre ellas la Amargura, que es la hermandad familiar en la Semana Santa en Sevilla y que con el devenir de los años pues se ha hecho hermano también de una devoción de su casa, que es la Virgen de la Esperanza, de la Macarena, muy carmelita, de la Hermandad del Carmen de Calatrava, la Virgen de la Alegría también, devoto del Corazón de Jesús. Vamos, al final un poco un combo, un completo de muchas realidades de la ciudad en la que nos crían y en la que nosotros estamos viviendo. Vale, pues una vez que te conocemos, que ya conocemos un poquito más de ti, quería preguntarte una pregunta que es como comenzamos esta temporada, ¿no?, del Templete, que es ¿qué es ser cofrade? ¿Qué es ser cofrade para ti? Buf. Pues ser cofrade para mí tiene muchas acepciones como todo en la vida. Si se lo preguntas a un católico practicante, pues un cofrade es un hermano de otros, ¿no? Y por eso a las hermandades las llamamos hermandades. Pero el ser cofrade hoy en día, para mí, ha extrapolado ese sentimiento netamente religioso para convertirse en un hecho sociológico. Y para esto no tenemos más que ver a estudiosos como Isidoro Moreno u otras tantas personas que desde el mundo académico están viendo externamente una realidad que se da especialmente en el mundo español, especialmente en la península ibérica y muy centrado en el sur de la península que somos nosotros, somos Andalucía. ¿Qué es ser cofrade? Ser cofrade es participar de un hecho religioso que desborda sus fronteras y asimila una cultura heredada que nos conforma como andaluces, nos conforma como personas, nos conforma como cultura y que, según estamos viendo, estamos, por una parte, exportando al exterior de nuestra tierra y, por otro, preparando a las futuras generaciones para que asimilen este conjunto de circunstancias que es el ser cofrade. Perfecto, pues vamos a comenzar ya con la entrevista, ¿no? Y vamos a comenzar desde el principio, ¿no? Porque todos tenemos unos inicios, ¿no?, en este mundo de las cofradías, y quería preguntarte cuáles fueron esos inicios, cuáles fueron esos primeros momentos en los que empezaste a formar parte de una hermandad. Bueno, pues yo creo que desde que tengo uso de razón, porque mis padres también son muy cofrades, y es verdad que yo mi infancia la pasé en el Viso, y pues las primeras vivencias cofrades las tuve con la Hermandad de la Reina de los Alcores, con Santa María del Alcor Coronada, con la Hermandad de la Piedad, de la Veracruz, y cuando tuve más edad de ya poder salir de Nazareno y de participar en la vida de hermandad, pues en la Hermandad de la Amargura. Y a partir de ahí, pues creciendo como persona, creciendo con el mundo del arte, que yo estudié restauración, creciendo en el mundo de la música, porque soy barítono amateur, y cantamos muchos cultos de hermandades y muchas realidades, y ya finalmente con el mundo de la televisión, pues participando de muchas realidades. Es lo que te quería preguntar, porque muchas veces heredamos esas pasiones, no, sin cuestionarlas, como has dicho, que desde que naciste prácticamente ya formabas parte de hermandades. Pero ¿cuál es ese vínculo que realmente elegiste tú con las hermandades? Pues mira, yo más que elegir acepté el vínculo que me venía por mi familia, por las diversas ramas de mi familia, y me reafirmé en otras, como por ejemplo puede ser el Carmen de Calatrava, con la que mi familia no tenía ningún tipo de vinculación, o con la Virgen de la Esperanza, en la Macarena, en la que por devoción, bueno, yo creo que todos somos en mayor o menor medida macarenos, pero es verdad que al nivel de ser hermano no. Y ya cuando me instalé definitivamente en la Resolana, donde vivo actualmente, pues yo veía que era una deuda de sangre ser hermano de cuota de la cofradía de la Macarena. Y si tuvieras que mirar tu vida cofrade como un cuadro, ¿no?, que empezaste a pintar desde niño, ¿cuáles dirían que serían esas emociones que estarían en esos primeros trazos? Pues los primeros trazos serían el humo de los cohetes, fíjate que te digo. Y sería el azul y serían los nardos por las fiestas de septiembre, por las fiestas de la Virgen, la patrona de los Alcores, y a partir de ahí añadiríamos el rojo, también de la fiesta del Corpus, que siempre me ha encantado desde pequeño, de la Amargura, añadiríamos también el blanco de los pentagramas, que la música en mi casa ha sido siempre coyuntural, y el cuadro, más que cuadro, es collage, porque al final había un periodista que
en referencia a otra persona, decía el término de pluridevoto. Y es verdad que, bueno, es una realidad desde el mundo cofrade que al final uno participa como en un avispero o con una colmena, sí, según el momento del día, participa en muchas realidades, pero yo lo resumo todo en al final ser una persona practicante, consciente que es un hecho religioso más que un deporte sacro, como tantas otras personas lo ven, y viviéndolo con mucha naturalidad. Perfecto, bueno, vamos a avanzar un poquito porque llega un momento en tu vida, ¿no?, en el que empiezas a ver la hermandad ya no como una cosa externa, o sea, no como una cosa externa, sino como algo más íntimo, ¿no?, que forma parte de ti. ¿Cuándo empezaste a sentir que tu hermandad ya empezaba a formar parte de quién eres realmente? Pues yo creo que como todos con la adolescencia, que es cuando uno ya da el salto cualitativo a empezar a sentirse mayor, porque hombres nos sentimos desde que somos pequeños y personas entiendo que también, en tanto que tenemos raciocinio, pero cuando uno ya empieza a sentar las bases de lo que me gusta, de lo que quiero ser, de cómo me identifico, ahí en ese momento de los 17, 16 años, que me involucro muchísimo en la Virgen de la Amargura, posteriormente entro también como miembro de Junta Auxiliar en la Patrona de los Alcores, ahí ya es cuando uno empieza formar parte activa, claro, ¿no? Empiezo a vestir, saber lo que es la hermandad, a vestir imágenes también, claro. Entonces bueno, pues ahí es cuando uno empieza ya a darse cuenta de que esto es algo más que lo que podía ser una simple afición o un pasatiempo, o por ejemplo como una catequesis que es un momento puntual en la semana, sino que forma parte de la vida diaria. Bueno, Nolasco, las hermandades muchas veces hablan de unidad, ¿no?, de unidad entre los hermanos, ese ambiente sano, ¿no? Pero claro, esto también hay que decir que se construye desde la discrepancia, es decir, hay que mantener un equilibrio, ¿no?, entre las diferentes opiniones, ¿no? Entonces, quería preguntarte si tú en algún momento has experimentado o sentido que en tu propia hermandad, por mantener tu criterio personal, ¿no?, implicar ese riesgo de quedar apartado en una minoría. Hombre, esto es como criticar a Lady Di, unpopular opinion, pero es verdad que en concreto los últimos sucesos en la Hermandad de la Macarena, por ejemplo, a mí personalmente me han dañado emocionalmente mucho, no a nivel de fe, porque la fe no se basa en eso, pero a nivel emocional sí, porque yo he visto una ruptura muy grande y sobre todo también desde el punto de vista de yo haberme identificado con el restaurador, porque es que además fueron profesores míos y conociendo de primera mano todo ese destrozo y ese dolor innecesario, es verdad que ahí por mantener uno una voz personal desde un criterio más o menos formado, claro, y subjetivo siempre, porque me ha producido un encuentro fuerte. ¿Y cómo afrontaste, cómo te afectó a lo personal ese momento? Yo recuerdo ir ese domingo que era vísperas del día de San Juan en junio y hartarme de llorar en la Basílica como una catarsis y además viendo a más personas porque realmente era un daño difícilmente cuantificable y yo únicamente lo uno a cuando le arrancaron el brazo al Señor del Gran Poder. Son los dos grandes momentos en los que yo he tenido ese dolor. Claro, que es un momento que para una persona devoto, ¿no? Claro. Es un gran sufrimiento y sobre todo también artista, ¿no?, en tu caso. Sí, pero es verdad que a nivel humano, evidentemente las hermandades, igual que la familia de cada uno, se pelea todos los días por mil cosas. Por supuesto. Entonces, separando ese nivel de la trascendencia de los titulares con la humanidad de los hermanos, que tenemos muchos desencuentros muchas veces, como dice la sevillana rociera, ser cristianos no es perfecto, pero avanzamos mientras la Virgen perdone, ¿no? Pues en este caso, aunque el que perdone sea Dios, seguimos avanzando. Ahora ya te quiero preguntar un poco más del mundo cofrade en general, ¿no? ¿Sientes que hoy en día es difícil de expresar tu opinión en las cofradías? Sí y no. No es difícil, empezando por atrás, porque afortunadamente las hermandades y las cofradías son un reflejo de la sociedad en la que estamos asimilando que todas las voces tienen a priori el derecho a ser escuchadas y para eso existen unos foros y unos canales de comunicación. El problema es lo que... Exactamente, pero sí es difícil porque la igualdad en la expresión es un derecho, pero no es una realidad. No es una realidad porque yo, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, yo no soy dentista, no puedo hablar de cómo se extrae una muela, puedo tener una ligera idea, pero evidentemente yo no le voy a enseñar a un dentista cómo se extrae una muela, y en este caso, y yo el primero, somos todos un poco maestros liendres, todos opinamos de todo, todos pensamos que tenemos la verdad en la mano y no nos damos cuenta que muchas veces la profesionalización de los oficios, como el tuyo por ejemplo en el periodismo, o el mío en la enseñanza o en la restauración. Lo que hablamos a lo largo también de la temporada y de los programas, la formación, ¿no?, de un cofrade, ¿no?
que es muy necesaria dentro de las hermandades, ¿no? Y la toma de conciencia del lugar de cada uno, que es muy importante, desde la humildad. Bueno, Nolasco, como nos has contado, después de afrontar tantas responsabilidades, ¿no?, y tantas experiencias, quería preguntarte qué es lo que sigue reafirmando ese sentimiento de pertenencia a tus hermandades. Pues mira, el sentimiento de la pertenencia es una cosa, como hemos dicho antes, totalmente subjetiva. Y cada persona tiene el suyo. ¿Cuál es el mío? El mío es un recuerdo y una implicación. Un recuerdo en los momentos oportunos. Por ejemplo, todos los viernes yo sé, por voluntad propia, que voy a buscar una foto de la Virgen de la Esperanza y la voy a publicar con una marcha propia de las de casi 100 que tiene dedicado a su nombre, poniendo viernes y un corazón verde. Es mi manera de visibilizar a la Virgen de la Esperanza y de autorrecordarme a mí mismo en un modo de expresión un poco particular, que es viernes y que los viernes se visita a la Virgen de la Esperanza en su basílica, en la Resolana. Otro, participando, por ejemplo. La música. Para mí la música es un canal de expresión importantísimo en las hermandades, porque, parafraseando al gran santo, nuestro Padre San Agustín, que tan de moda está gracias al Papa León, quien canta reza dos veces. Y parece ser que el Señor me permitió pues expresarme en la música, y llevo muchos años, te estoy hablando de unos 15, 16 años, cantando en muchas hermandades, muchas misas, y la música para mí es un gran canal de reafirmación en el mundo de las cofradías. Vamos a preparar las coplas de tal imagen, por ejemplo, las coplas de la Virgen de la Alegría, sí, de aquí de San Bartolomé, que son maravillosas, y mi Hermandad de la Alegría, que las quiero muchísimo. Vamos a ir al concierto de banda de tal cosa, que es un homenaje a no sé quién. Al final todos los caminos van llevando a una confraternidad, nunca mejor dicho, que lo que hacen las cofradías. Bueno, vamos a pasar ya un poquito a que te quería preguntar, hacer también algunas preguntas sobre tu formación artística, ¿no? Y es que su formación artística, como ha dicho antes, estaba muy ligada al mundo de las cofradías, ¿no? ¿Qué es lo que te hizo que te quisieras formar en la restauración y conservación de imágenes? Pues mira, te diría que no fue una voluntad propia. O sea, yo casi que no lo elegí, porque yo recuerdo cuando estábamos en cuarto de la ESO, que íbamos a elegir ya en bachillerato, que yo quería hacer arquitectura. Fíjate, yo como Juanita Reina, cuando le pregunto a Lauren Postigo, le dice, Lauren, yo arquitecto. Pues yo igual. Yo quería ser arquitecto, pero mis padres, que veían en mí una inquietud artística importante, se dieron cuenta con 8 añitos, cuando volvimos de un viaje a Santiago de Compostela, y yo volví dibujando las lámparas de araña del Palacio de la Granja, en Segovia. Ahí ya pues empezaron a encaminarme un poco en el mundo del arte y me dirigieron al bachillerato de arte, luego a Bellas Artes, y dentro de Bellas Artes yo me especialicé en restauración, lógicamente, porque al niño lo que le gustaba era el arte, era la Semana Santa, eran los bordados, eran las vírgenes, eran las joyerías, eran los viajes, pues claro, ahí lógicamente. Y es verdad que tuve al principio muy buenos padrinos, he tenido mucha suerte siempre en ese aspecto. Estuve mucho tiempo trabajando en campañas de restauración en el Museo de Santa Clara, en Zafra. También estuve un año en la Fundación Medina Celia, aquí en Sevilla, para muchos conventos sobre todo he trabajado mucho para la clausura. Y así, por reseñar titulares de hermandades, la Virgen del Rosario, de Mairena del Alcor, a la cual en plena restauración le encontré la autoría, firmada dentro de la cabeza, 1752. La familia García de Santiago, eso fue muy bonito. Muy interesante, la verdad. Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué supuso para ti ese momento? Hombre, pues para mí una alegría muy grande, porque yo ya... Eso lo aprendí de Arquillo, fíjate. Arquillo comentaba siempre en las clases que antes de empezar la restauración del crucificado de la Veracruz, de las cabezas de San Juan, que es de Juan de Mesa, él lo había atribuido delante de notario. Y cuando intervinieron al Cristo apareció la firma, con lo cual pues se atribuyó todo el mérito, y yo, parafraseando al profesor, al viejo Arquillo, hice lo mismo con el informe, y bueno, fue una alegría muy grande. Perfecto, bueno, y volviendo un poco al tema que has nombrado antes de la Macarena, ¿no?, de esa famosa restauración, ¿crees tú, bajo tu formación artística, que una imagen mal conservada o mal restaurada puede debilitar la devoción de un devoto o la iconografía de la imagen? Sí y no. Te explico por qué. Vivimos a caballo entre dos mundos. Vivimos a caballo entre el mundo devocional, el pueblo en general, la gente, tú y yo, todos, sí, y el mundo de la cultura que protege a los bienes muebles. En el mundo devocional, en el que todo vale y todo está permitido, se aceptan todas las intervenciones necesarias para que la devoción se siga manteniendo. Y te voy a decir una cosa, es lo más auténtico. ¿Por qué? Porque la Iglesia, desde el Concilio de Trento, permite el culto a las sagradas imágenes como un vehículo, es decir, son objetos funcionales, igual que una silla. Claro.
Si a una silla se le parte una pata, la persona no se puede sentar, tenemos que arreglar la silla. Evidentemente están sujetas a modas, porque el arte es producto de la moda del momento. Y van cambiando las modas y a su vez las imágenes de mayor devoción van cambiando. Siempre se nos ha dicho en restauración que si una imagen está intacta desde que se hizo es que no le echaron mucha cuenta porque no tenía gran devoción. Totalmente. La Virgen de la Esperanza evidentemente ha sido modificada en varias ocasiones. La última, si no recuerdo mal, de manera contundente fue por Matoni. Y evidentemente la realidad devocional de la imagen, al igual que pasa con el Señor del Gran Poder, que es con quien se puede medir la Virgen de la Esperanza o la Virgen del Rocío, por ejemplo, son grandes devociones a nivel mundial, es el prototipo de Dolorosa en el mundo entero, necesitaba un aggiornamento, que dicen los italianos, una actualización, pero esa actualización cuenta con dos factores que ya impiden que se le haga lo que se le dé la gana. Uno es lo que te he comentado antes, es decir, el mundo de la cultura que protege a la escultura, y el segundo es la fotografía, que es sumamente importante porque ha fijado en la imagen intergeneracional el aspecto de las imágenes tal y como la hemos conocido ahora. Pues también te quería decir, en relación con esto, que hay muchas ocasiones cuando una imagen está mal conservada y no me sale la palabra. Se deteriora. Se deteriora, efectivamente. La gente a la hora de restaurarla se queda incluso alucinando porque dicen a veces que han cambiado su imagen. Claro. ¿Tú qué opinas de eso? Tipo, ¿han cambiado la imagen o han vuelto a ser la imagen que debería ser y debiera de...? Mira, es un hecho realista, totalmente fehaciente, constatable, podríamos decir, que las personas quieren quedarse con lo que ellos han vivido en el momento porque es lo que están acostumbrados a ver. Seguramente la persona que vio al Señor del Gran Poder a principios del siglo XX no lo reconocería en el estado de deterioro que tenía antes de la última restauración. Lógicamente, claro. Por eso decíamos antes que todas las opiniones son respetables, pero no todas han de ser tenidas en cuenta en la misma consideración. Lógicamente tenemos que intentar que las imágenes estén decentes a la hora del culto y que mantengan en la mayor medida de lo posible y en acuerdo de la gran mayoría de las personas todos los componentes que permiten que una imagen devocional, no de museo, siga manteniendo esos componentes. Te pongo un ejemplo. La Virgen de los Desamparados de Valencia, la patrona, en la última restauración, la más gorda que ha tenido, ha perdido el uso de su saya y del fajín de general. ¿Qué ocurre? Es una imagen que llevaba más de 3 siglos vestida, por influencia de la Virgen de la Merced de Barcelona, seguramente. Durante 3 siglos, generaciones y generaciones de devotos han conocido a la imagen sobrevestida. Y ahora, en aras de enseñar su cuerpo original, que no estaba pensado para verse tal y como la estamos viendo erguida por la naturaleza de la imagen, estamos viéndola. Para mí, como restaurador y como doctorando en Historia del Arte que soy, eso es una destrucción patrimonial. Pero sin embargo, para el equipo de profesionales, con los criterios en la mano, piensan que es una cosa buena el hecho de que la imagen pueda verse en su integridad, cosa que es falso, porque su integridad también incluye la espalda que no tiene, por eso hay que ponerle un manto. Es decir, las imágenes han de conservarse siempre en su funcionalidad y en el acuerdo de la mayoría sobre su proyección iconográfica y su proyección devocional. ¿Y en algún momento no lo has sentido que el arte, la fe y todo lo que significa la emoción se fusionaran de verdad? ¿Para mí? Sí, en algún momento de tu vida en el que viviera que el arte, la fe y todo eso se fusionara. Para mí sí. Y te diría que en muchos momentos porque... ¿Podrías contarnos uno de esos? Pues mira, por ejemplo, podría comentarte uno de los momentos más mágicos que he vivido. Parece que estoy obsesionado con la Macarena, pero es que es verdad, estoy obsesionado con la Macarena, lo siento, es una realidad. Uno de los momentos más bonitos que yo he vivido en el que el arte, la fe, la devoción se ha fusionado ha sido cuando he tenido la oportunidad, gracias a una invitación personal, de poder coger a la Virgen. Entonces, claro, si tú te echas la Macarena al hombro y la ves a menos de 30 centímetros aquí, eso remueve mucho por dentro. Claro. Mucho, 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 mucho. Bueno, pues vamos a continuar con la entrevista, ¿no? Y después de haber comentado ya un poquito más esa parte artística, vamos a volver un poquito al presente, ¿no? Y quiero, Nolasco, que me hagas un diagnóstico del mundo cofrade actual, ¿vale? ¿Cuáles son esos elementos que te preocupan más, que están a lo mejor incluso poniendo en riesgo la esencia? Mira, me preocupan cosas y veo cosas muy positivas. Y como todo tiene su parte buena y su parte mala. Te hablaría de la mercantilización del mundo de las cofradías, que es una realidad durante todos los siglos, no ahora.
El problema es que durante todos los siglos anteriores hasta el momento en el que estamos viviendo nosotros, los estamentos de poder, que en el antiguo régimen eran pues el clero y la nobleza, y en la edad contemporánea hasta prácticamente la finalización de la dictadura de Franco, es el mecanismo de poder estatal, vamos a decirlo así. Las cofradías estaban muy controladas, pero tenían sus dimes y diretes, tenían sus vertientes humanas, esa visceralidad de pelea, de lucha, de economía, de yo más que tú, una proyección de clubes, pero en un ámbito religioso. Pero en el día de hoy estamos viendo que, como te comentaba al principio, esto ha desbordado el mundo de la religiosidad para convertirse en una realidad en la que muchas personas, yo no soy juez de nadie, pero sí veo y objetivamente lo comento, disocian, separan el hecho religioso con el hecho cofrade. Totalmente. Y para mí eso es el principio del fin. Hay muchas personas que viven de las hermandades y es totalmente legítimo, pero tenemos que partir todos del mismo punto de partida y con las mismas reglas, porque si no partimos de ese punto es cuando vamos a destruir lo que hemos heredado y no vamos a poder legar lo que tenemos que además que, por ejemplo, defender. En el primer programa, como digo, también se dijo que ser cofrade es ser católico, es decir, si separamos el ser cofrade de lo que es la religión y la fe no tendría ningún sentido, ¿no? No, ciertamente no. Además hay una frase que yo repito mucho porque me gustó cuando la pensé y creo que define bastante bien. Y sobre todo se la digo a los curas, fíjate lo que te digo, y a los frailes, que ando mucho siempre entre frailes y monjas. Las hermandades se convirtieron en el complemento a la vida dominical, sacramental. La gente iba a misa los domingos, la gente tenía su vida conforme a los preceptos de la Iglesia, y entonces las hermandades eran un complemento. Las hermandades de penitencia en Cuaresma, las hermandades de gloria en el momento de la fiesta, por ejemplo, ahora hemos tenido a la Virgen de la Alegría, ahora tendremos a Pentecostés con la Virgen del Rocío, patrona, al monte, pero han dejado de ser el complemento para convertirse en lo único que engancha a muchas personas a la realidad eclesial. La Iglesia ha estado luchando 50 años con eso en contra, desde el Concilio Vaticano II, muy mal entendido. Porque en muchas ocasiones, incluso a lo mejor, como has dicho, el Rocío, mucha gente solamente sabe de la existencia más que esta semana, ¿no? O sea, o pisa una ermita si es que la pisa, o esa frase tan típica de yo creo en la Virgen del Rocío, pero no en la Iglesia. Es totalmente. O decía un amigo mío de la Puebla de Guzmán, de la Virgen de la Peña, y dice, ¿pero qué tendrá que ver la Virgen de la Peña con la Iglesia? Y yo digo, bueno, pues ya está, ¿qué tendrá que ver los elementos químicos con la tabla periódica? No lo sabemos. Totalmente. Bueno, pues ahora quiero que pasemos ya a un debate que también hemos mantenido, que creo que en el programa número 7 de esta temporada, que es el debate de espectáculo versus devoción, que es un poquito también con lo que estamos tratando ahora, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que el mundo cofrade actual está más ligado al espectáculo o a la vivencia devocional? Bueno, subjetivamente quiero pensar que está más ligado a la vivencia devocional. Y te explico el porqué. Los andaluces, de manera general, vivimos en un machaque por muchos motivos. Y es una realidad que ya está bien de obviar y tenemos que verbalizarla y ponerla a lo alto de la mesa. Pero en concreto, en el mundo de las hermandades, se nos achaca siempre en contraposición a Castilla, que esto no es nuevo, esto viene desde muy antiguo y sobre todo desde la época más cercana del cardenal Segura, que castró mucho la popularidad que las hermandades habían vivido en el primer tercio del siglo XX. Se nos achaca en contra de Castilla que todo lo severo que tienen los castellanos nosotros es fiestas, holgorios, y que la Virgen llora circunstancialmente y que parece que no nos dolemos de que Cristo esté crucificado y sangrando. Eso no es verdad. Eso no ha de ser verdad. No se puede entender en tanto y en cuanto sería faltar incongruentemente a la realidad de tantas personas que están viendo lo que están viendo y los ojos no engañan. Las imágenes de dolor representan dolor y las lágrimas de la Virgen no son de alegría, son de pena porque están matando a su hijo. Y yo creo que mientras que seamos católicos, y de ahí venía mi comentario de antes, esa disociación no debe de producirse y tenemos que ser conscientes que el espectáculo se genera por la expresión de la devoción. Como puede ser, por ejemplo, un viva en Cantillana. Si tú y yo, que no somos de Cantillana, vamos a dar viva, tendremos mucha devoción, pero hemos bebido del espectáculo. Pero si lo da una persona oriunda de allí, que independientemente de cualquiera que sea, ha manifestado su educación religiosa de esa manera porque ha vivido allí y es lo que ha mamado, es perfectamente respetable y no ha de ser criticado. Y con lo que decías de las vírgenes dolorosas, ¿consideras que una dolorosa en una estación de penitencia no podría a lo mejor
salir a la calle de esa manera, ¿no? Con vivas, con... Yo lo veo perfectamente y Sí, yo ¿no? sería el primero que le doy viva la vida de la esperanza, pero es que es verdad, a la amargura no se lo doy. ¿Por qué? Porque es idiosincrático. Claro, es otra forma de Claro, semilla, claro. depende Es escenografía. de la misma realidad. Es que dentro de la realidad hay muchas realidades. La realidad es poliédrica, tiene muchas caras. Y la misma ciudad de Sevilla tiene muchas caras y en el mismo día sale la Virgen del Rosario de Montesión y la Quinta Angustia. Totalmente. Y en el mismo día sale la Esperanza de la Trinidad y la Soledad de San Lorenzo. ¿Y consideras que estos aspectos que estábamos hablando antes de que para ser cofrade hay que ser católico y todo, crees que es un aspecto que por el contrario podría afectar a la continuidad y a la autenticidad de esta tradición? Sí, y me parece que afecta en tanto y en cuanto se está también disociando, que es una palabra que estoy repitiendo mucho, pero es que es verdad, se está separando, se está bifurcando las distintas realidades eclesiales por movimientos como, desde mi respeto, de Efetá, Emaús, que son muy emocionales, muy emotivos, pero que el puntito de separación con la realidad cofrade como vivencia cotidiana de una parroquia y de una tradición, no sé hasta qué punto es bueno esa separación, promovida muchas veces por la misma Iglesia. Todos somos lo mismo y tenemos que vivir en ello. Por supuesto. Y volviendo, me has hablado sobre el debate de espectáculo versus devoción subjetivamente, pero objetivamente... Objetivamente pienso que en la realidad concreta de la ciudad de Sevilla, vamos a separar, por ejemplo, la realidad de Sevilla, hay un mecanismo socioeconómico en torno a la Semana Santa en la que se entiende como un espectáculo desde los duques de Montpensier, que estructuraron un graderío en la carrera que, por obligación y castigo, el cardenal Niño de Guevara en 1604 obligó a las hermandades a recorrer. En otras realidades, como puede ser, por ejemplo, cualquier pueblo de la archidiócesis o de Córdoba mismo, evidentemente, en los pueblos, en los lugares más pequeños, se vive de otra manera. ¿Y entonces tú no consideras que una procesión en la calle sea un espectáculo? Yo considero que una procesión en la calle es la expresión pública de la fe católica por obligación de reglas que de manera externa a esa profesión pública se utiliza en cierta medida como un reclamo turístico, como un reclamo económico y como una realidad vivencial en la que estamos educados. Pero tampoco, o sea, no realmente no deberíamos a lo mejor utilizar el término espectáculo de manera peyorativa, ¿no? Claro, ese es el problema. Según, por ejemplo, haciendo alusión a mi compañero Juan Cruz, ¿no? En el programa, en este mismo programa que decía, el programa 7, hablaba de la definición de la RAE de espectáculo, que habla de que es un evento, ¿no?, visual, que genera deleite, genera dolor, tristeza, alegría, y realmente una procesión en la calle no suele generar esas emociones, ¿no? Suele generar esas emociones, pero el término está muy contaminado de lo peyorativo, de lo que tú estás comentando. Y vivimos en una realidad de medios, de los más media, Instagram, mismamente los podcasts, las retransmisiones en directo, artículos de opinión, publicaciones, en la que se crea una opinión, no podemos obviar que eso es una realidad. Sí, sí. Personas influyentes crean opinión y esa opinión utiliza el término espectáculo de una manera peyorativa. Yo me encuentro contaminado de esa opinión. Pues sí, por eso pienso que no genera espectáculo, sino que el espectáculo es externo a la propia realidad ontológica de la existencia de la procesión, sea cual sea. Perfecto, bueno, pues Nolasco, tienes ahora la oportunidad de mandar a cámara un mensaje, ¿no?, para todas esas personas que a lo mejor están empezando a vivir las cofradías, ¿no? ¿Y qué le dirías tú para que no solamente se queden en la forma, ¿no?, sino que profundicen y expriman esa experiencia al máximo, ¿no?, esa vivencia? Pues mira, aunque sea una frase tópica, yo le diría a estas personas que no se ama lo que no se conoce y que para conocer hay que estudiar mucho. Hay que leer mucho, hay que tener mucha curiosidad y muchísimo respeto a todas las opiniones, a las buenas, a las malas y a las regulares, a todas. Y buscando ese conocimiento, llegaremos precisamente, volviendo a San Agustín, a esa frase de tarde te amé, hermosura antigua y nueva. Tarde te amé, más vale amar tarde a no llegar a amarlo. Así que a los nuevos cofrades que vienen detrás de nosotros, yo los invitaría a conocer, a respetar y a valorar de una manera personal sobre ellos mismos y sobre su entorno, para poder, como nuevamente he dicho, legar todo esto a los que vengan detrás de nosotros. Bueno, Nolasco, hemos llegado ya a esta parte final de la entrevista y bueno, hemos conocido un poquito algunas de tus vivencias personales, alguna opinión tuya, ¿no?, personal. Y bueno, quería preguntarte, ¿qué dirías que las hermandades han hecho en ti, ¿no?, que nada más pudo lograr?
Pues mira, no sé si nada más pudo lograrlo, pero es verdad que viendo mi historia personal, las hermandades me han hecho conocer a gente maravillosa, a gente encantadora y a gente que ha influido mucho en mi vida, para bien. Me ha hecho conocer muchísimos lugares que yo no pensaba que fuera a conocer, gracias también a la música. Entonces, pues yo puedo hablar que yo, a lo mejor no familia, pero sí personas muy cercanas, tengo en muchos lugares como por ejemplo Constantina, donde a lo mejor no hubiera ido si no fuera por un hecho religioso, o Marchena, o tantos otros sitios donde, o mismamente tú y nuestros amigos Juan Cruz, Diego, a los cuales mandamos un afectuosísimo abrazo, y tantas personas que se conocen dentro de un mundo sano, y dentro de un mundo bonito, y dentro de un mundo que al final lleva al origen de la palabra, a ser cofrades, a ser cohermanos, que es lo que significa. Totalmente. Bueno, ya te quería preguntar que, bueno, si te encontraras con ese nolasco niño, ese nolasco joven que empezaba a vivir sus primeros momentos dentro de las hermandades, ¿qué le explicarías sobre la vida, sobre la fe y sobre, en definitiva, lo que significa pertenecer y vivir todo esto, ¿no? Pues mira, esto es como el refrán, nadie escarmienta en cabeza ajena. Entonces, por más que nos digan, nosotros vamos aprendiendo con el tiempo a las cosas. Si yo me encontrase conmigo mismo hace 20 años, por ejemplo, tengo 35, pues le diría que hay determinadas luchas que no merecen la pena, le diría que tiene que apoyar más otros aspectos que con el tiempo me he dado cuenta que sí podían haber sido más interesantes o más productivos o más, ¿cómo diría? Mucho más sacrificados en el sentido de, es que si yo no lo hago esto se va a acabar. Todos somos necesarios, ninguno imprescindible, pero es verdad que hay determinadas cosas en las que hay que elegir bien las batallas para ganar guerras. Y no lo digo de una manera bélica, sino de una manera en la que al final te das cuenta que todo participa de lo mismo, todo lleva lo mismo, pero hay muchas realidades en las que a uno se le valora más, se le valora menos, que uno valora más, que uno valora menos. Y desde luego volvería a estudiar restauración porque me he dado cuenta que es un motivo de vida, y volvería a hacer oposiciones y ser profesor, que es mi actual trabajo, porque me he dado cuenta también que la educación, y por eso estoy también sentado contigo aquí, porque esto es también una manera de educar. Totalmente. Es una de las cosas más bonitas que, siendo o no siendo padre, podemos nosotros hacer en la vida. Bueno, ya para acabar, quería preguntarte que, o sea, imagina, ¿no?, que un día te encuentras con una persona, ¿no?, que a lo mejor no conozca nada sobre este mundo cofrade, ni sobre las cofradías, ni las hermandades, ni nada, ¿no? ¿Qué momento de tu vida elegirías para explicarle sin palabras, es decir, solamente contándole ese momento, esa vivencia, qué significa pertenecer y vivir esta tradición y exprimirla al máximo? Pues mira, yo le pondría tres cosas, ¿vale? Para no ser... Le pondría al Señor del Gran Poder cruzando la Plaza del Triunfo, le pondría a las dos esperanzas, a la Esperanza de Triana, que me encanta, la gente no lo sabe, pero a mí me gusta mucho la Hermandad de Triana y la Esperanza me gusta muchísimo, aunque a mí me tira más el Señor de las Tres Caídas. Pero le pondría a las dos esperanzas o al Señor de las Tres Caídas levantándose con Medea y a la Esperanza Macarena con la marcha de Abel Moreno, que a mí me encanta, llegando a la campana, y le pondría el 12 de septiembre algunos de los momentos de la procesión de la patrona de los Alcores, que para mí es santo y seña. Bueno, pues Nolasco, ha sido un auténtico honor, hasta aquí ha sido la entrevista, ha sido un auténtico honor poder entrevistarte, la verdad, muchísimas gracias por concederme esta entrevista. A ti. Así que no tengo nada más que añadir. Bueno, ¿tú tienes algo más que añadir y decirle a nuestros espectadores o algo? Yo, pues que sigan apoyando al templete como bien están haciendo en estos momentos, que sigan con proyectos tan interesantes de gente joven que lo que hace es levantar, aportar y enseñar a muchas personas nuestras realidades, también para normalizarla, porque fuera de Peñaperro parece que somos aquí pues una isla atrasada. Totalmente. Y ni muchísimo menos, y que hay que darle la oportunidad a personas jóvenes como tú, como el equipo, como los colaboradores. Yo ya no soy joven, yo ya he entrado en otra edad, pero vosotros sí, y tienen que tener su espacio y gracias a Dios, pues tan simple como seguir, como verlo en YouTube, como compartirlo con los amigos, con los familiares y conseguir que esto tenga repercusión, porque para eso se hace. Porque como dice el Evangelio, te darás cuenta que soy un poco un libro gordo en ese aspecto. La luz no se enciende para esconderla debajo del celemín, se pone para que brille y para que dé luz y la gente pueda ver.
Y esto también es un foco de luz. Y bueno, gracias también a personas como tú que se abren en estos medios, ¿no? En estos programas, y que así puede la gente conocer lo que significa ser cofrade y lo que significa formar parte activa de una hermandad, que en muchas ocasiones no es tan bueno, pero merece la pena, ¿no? Yo no me abro, como dice el refrán, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, y al final todo se sabe. Así que si no se hubieran enterado por aquí, pues se hubieran enterado por otro camino. Pero es verdad que, bueno, siempre está bien hacer un poquito de introspección y gracias a ti recordar muchas cosas que estaban en el baúl. Así que también te doy las gracias y nuevamente invito a todas las personas que acompañan al templete que sigan haciéndolo y que lo difundan, que es muy interesante. Bueno, pues muchas gracias, Nolasco. A ti. Encantado. Bueno, hasta aquí esta última entrega del templete. Aquí finaliza esta primera temporada del programa. Hoy hemos tenido el honor de recibir a Nolasco Alcántara Madroñal en este plató para que nos contara un poquito lo que es vivir esas experiencias, ¿no?, dentro de una hermandad, que en ocasiones también pueden ser agridulces, no tienen por qué ser todas buenas, pero que se viven esas emociones y esos sentimientos y experiencias que desde pequeño vivimos los cofrades, ¿no?, dentro de nuestras hermandades. Nos ha dejado muy claro algunas de sus opiniones, y también hemos mencionado un poquito el tema de su formación artística, ¿no?, que, como ha dicho él, está formado en restauración y conservación de imágenes. Yo creo que, como empezamos esta temporada, ¿no?, de qué es ser cofrade, en el primer capítulo del templete, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no?, qué es ser cofrade, y que ser cofrade no es simplemente el hecho de pagar una cuota en una hermandad, sino que requiere de esa implicación, de una poca también formación, ¿no?, para saber hablar y hacer las cosas con criterio. Y bueno, en nombre de Moisés, Juan Cruz, Diego y un servidor, simplemente decir que esperemos que os haya calado alguno de nuestros mensajes, ¿no?, a lo largo de la temporada, que os haya hecho reflexionar y pensar, y con eso nos quedamos, ¿no? Mando un saludo desde aquí para ellos, y también dar las gracias a mis compañeros Lucía Ruiz y Pablo Aucher, compañeros y amigos que se encuentran detrás de cámaras para que todo esto salga bien, ¿no? Y bueno, dar las gracias también a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, que nos cede este plató para que proyectos como es el templete puedan llevarse a cabo. Y por último, insisto, muchas gracias a todos los espectadores que desde el primer programa del templete estuvisteis ahí, estabais deseando de que llegara ese martes cada semana, y eso la verdad que nos encanta, nos ha hecho muchísima ilusión, la verdad, y nos da fuerzas para seguir con este proyecto, la verdad. Así que, insisto, esperamos que os haya calado algo de lo que hemos dicho, que penséis, reflexionar sobre lo que es ser cofrade, ¿no?, y que viváis vuestras hermandades desde un punto de vista más personal, ¿no? O sea, que las hermandades forman parte de lo que somos, ¿no?, como ha dicho Nolasco. Así que muchas gracias, y bueno, espero que nos volvamos a ver muy pronto. Hasta entonces, como digo siempre, sean felices y recuerden que la historia nos enseñe y la pasión nos acompañe. Muchas gracias.